Lectura de la profecía de Jonás. En aquellos días vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. 3 días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco grandes y pequeños. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. La carta a los Hebreos empieza de la siguiente manera: en distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. Ahora, en la etapa final de la historia, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Estas palabras nos enseñan e indican que Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Es la respuesta de Dios Padre ante el sufrimiento de sus hijos los hombres. El sufrimiento físico, pero sobre todo el sufrimiento moral. El sufrimiento moral de vivir esclavizado a nuestros pecados.
el sufrimiento moral de experimentar una y otra vez que hacemos el mal que no debemos hacer ni queremos y que dejamos de hacer el bien que deberíamos realizar. Dios responde y lo hace por medio de su Hijo Jesús. Es verdad que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a lo largo de la historia de la salvación, Dios habló por medio de los profetas, pero ahora en la etapa final de la historia nos ha hablado por medio de Jesús. ¿Quiénes eran los profetas? Hemos escuchado en la primera lectura la experiencia del profeta que no quería hacer la voluntad de Dios y que temía ir a Nínive para predicar allí la conversión. Jonás no quería hacer lo que el Señor le pedía, temía por su vida. Pensó, si voy a Nínive y les digo que tienen que cambiar y vivir de otra manera y dejar su mala vida, voy a pagar la osadía con mi propia vida. Y todos sabéis la historia de Jonás, cómo se alejó de Nínive, se embarcó, pero ese barco en el que iba solo sufría desdichas. Echaron a suertes a ver quién era el que ocasionaba esas desdichas y le tocó a Jonás. Y entonces reconoció ante sus compañeros que no estaba siendo fiel a lo que Dios le pedía. Dios, a lo largo de la historia de la salvación, se ha servido de instrumentos para hacer ver a su pueblo cuál era su voluntad. Profeta es aquel que habla en lugar de Dios. Y por lo tanto, el Señor nos cuida, nos ama y nos quiere, y por eso siempre protegió a su pueblo Israel. Pero la prueba máxima del amor de Dios es Cristo, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin dejar de ser Dios, se encarnara asumiendo nuestra condición, se hiciera hombre para compartir nuestra suerte y viniera para enseñarnos el camino que tenemos que seguir para ser libres y por lo tanto verdaderamente felices. Por eso hemos de recordar el pasaje en el que el joven rico quiere seguir al Señor y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y el joven rico recibe una respuesta que le deja insatisfecho. Jesús les dice: si quieres salvarte, cumple los mandamientos. Y él responde: Maestro, eso lo llevo haciendo desde niño. Y Jesús le dice: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego sígueme. ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? ¿Qué es lo que el Señor desea? ¿Qué nos pide Cristo que hagamos? Porque Él viene no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Lo primero que tenemos que hacer es vivir los mandamientos, que nos enseñan a no hacer el mal. Pero no basta solo con no hacer el mal. Es fundamental también hacer todo el bien que esté en nuestras manos. Mientras el Decálogo nos enseña a evitar el mal, no robes, no mates, respeta a tu padre y a tu madre, no tengas malos pensamientos, el mandamiento del amor nos enseña a hacer todo el bien que esté en nuestras manos en función de los dones y talentos que Dios nos ha concedido, porque nos los dio para eso. Tu alegría, tu esperanza, tus dones y virtudes, tus valores morales, espirituales, están para crear un mundo más justo y mejor. Por una parte, cumple los mandamientos, evita el mal y haz todo el bien que esté en tu mano. Pero tampoco basta con eso. En segundo lugar, de igual manera que él le dijo al joven rico: vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué significa vender todo lo que tenemos? En algunos casos será abandonar tu proyecto de vida para hacer la voluntad de Dios. En el caso, por ejemplo, de los sacerdotes y religiosos. Nosotros no venimos de Marte, nacemos en familias como las vuestras. Experimentamos deseos de desarrollar una profesión civil como vosotros, pero hemos sentido la llamada de Dios y esa llamada personal que hemos recibido implica vender todo lo que tenemos, sacrificar para ser fieles al Señor
nuestras expectativas y anhelos profesionales para hacer lo que el Señor nos pide. Y no es tan sacrificio, porque el Señor paga, y paga muy bien. Y yo, si puedo decir algo, es que me siento un religioso sacerdote feliz, que me he sentido mimado, querido, cuidado y agasajado por Dios desde niño. Fijaos, yo nací en una familia católica, como las que hay aquí presente, y como tantas que nos ven por televisión. Y en esa familia católica, 6 hermanos, pues el Señor hizo suscitar en mí la vocación. Mis padres me educaron bien, me cuidaron, me protegieron. Y cuando con 11 años me fui al seminario, creo que lo volvería a hacer, porque los sacerdotes, que fueron mis segundos padres, me cuidaron, me educaron, me mimaron y me ayudaron a ser un hombre. Y después el Señor me tenía preparada una gran sorpresa, la sorpresa de encontrarme con el Padre Santiago, de conocer a los franciscanos de María, de dejar mi tierra natal, Alicante, venirme a Madrid y sentirme en mi casa. Solo puedo dar gracias a Dios. En mi caso, como el de tantos otros, el Señor me pedía que ese vender todo lo que tengo fuera, en el verdadero sentido de la palabra, un abandono absoluto y total, dejando mis expectativas profesionales. Yo había empezado a estudiar ya la carrera de Derecho. Pero en otros casos no te pide el Señor que vendas todos tus bienes, que abandones tus deseos y tus anhelos profesionales. Te pide que te fíes de Él. Te pides que creas en Él, en el poder de la gracia, en su palabra, que no te fíes de ti, que cuando hayas caído no digas está todo perdido, sino que confíes en el poder de la gracia del Señor, que es capaz de sanar tus heridas, de darte las fuerzas necesarias. Otra cosa es que a veces nos falta paciencia. Nos hemos mal acostumbrado, porque hoy en día todo lo compramos, esto también es debido a la COVID, a golpe de clip. Allí nos acostumbramos a comprarlo todo con un clip y te lo sirven en casa. Pero la santidad no se compra así. La santidad consiste en fiarte de Dios. La santidad consiste en poner tu vida en sus manos. La santidad consiste en dejarte guiar por su palabra, que te habla al corazón, que te habla por medio de las Escrituras, que te habla por medio del magisterio del Papa y de los obispos, que te habla por medio de las necesidades de las personas que se cruzan contigo en la vida y que piden de ti que te sacrifiques. ¿Por qué? Pues porque tienes que compartir tu tiempo a lo mejor ayudando a una persona que te necesita, o porque tienes que compartir tus bienes materiales ayudando a los necesitados. ¿Y por qué tengo yo que ayudar a los que pasan hambre? Pues porque tú eres afortunado, tú tienes todos los días alimento, mientras que hay otros que no lo tienen, y no podrás colaborar con ellos. Lo que el Señor nos pide, y ha venido para hacernos felices y para darnos su amor y de esa manera colmarnos con su gracia y su bendición, es que evitemos el mal, que hagamos todo el bien que esté en nuestras manos y que creamos en Él. Como Pedro le dijo, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo soy un religioso sacerdote feliz, débil, pobre. A veces no soy coherente con la vocación a la que el Señor me ha llamado, tropiezo y caigo, pero creo en el poder de la gracia y por eso me confieso con frecuencia. Y por eso pongo en manos del Señor mi vida, mi vocación y el ministerio sacerdotal que Él me ha encomendado. Sé que no soy yo, que es Él el que llevará a cabo en mí la obra de la salvación. Esto que Él le dijo al joven rico se cumple. Si te fías de Él, tiene lugar si te abandonas a lo que Él te pide. Es así si haces su voluntad, porque el Señor nunca nos pide más de lo que podemos hacer. Nos da la gracia necesaria y suficiente como para responder a su llamada. Con cuánta razón rezaba San Agustín aquella oración tan preciosa y que os recomiendo repetirla constantemente. Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras, porque el Señor si te pide algo, te lo va a dar por anticipado. Que tendrás que esforzarte y sacrificarte, pero no te equivoques. No te pide el Señor que te sacrifiques porque Él ame el dolor. Te pide que te sacrifiques para hacerte más feliz. Y cuando das, eres mucho más feliz.
Y cuando te das, eres mucho más feliz. Y cuando amas, eres mucho más feliz que cuando eres egoísta y solo buscas egoístamente tu beneficio. Cuando te fías del Señor, entonces se produce en ti la obra de la salvación y se produce el milagro del amor. Cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo decía porque lo vivió, lo decía porque lo había experimentado. Y eso es lo que el mundo necesita. Cristianos, padres de familia, solteros o casados, sacerdotes, religiosos o religiosas, que experimenten esa felicidad y la transmitan al mundo. Que experimenten que ser cristiano no es algo que me ha ocurrido en la vida y a lo mejor no me hubiera ocurrido porque solo me complica la vida. No es verdad. Es el mayor tesoro que nos ha tocado en suerte. Somos los más afortunados, no porque no tengamos problemas, sino porque hay alguien que nos sostiene. Ese es Cristo. Es la palabra del Padre que en la plenitud de los tiempos vino a los suyos para iluminar la conciencia y su corazón. No tengas miedo a responder a lo que Dios te pide. No tengas dudas, Él te ama. Y si te pide algo, te dará las fuerzas necesarias para que puedas, con su gracia y tu esfuerzo, cumplir su voluntad. Recordad la oración de San Agustín: Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Que sea así en nuestra vida.